Desde que eras niño, te han repetido la misma idea, que la clave de la manifestación es mantenerte vibrando alto, como si fueras un instrumento que solo funciona en una nota de alegría. Pero lo que nunca te contaron es que esa visión es incompleta, y puede convertirse en una trampa peligrosa que sabotea tu vida en silencio, incluso mientras tú crees que avanzas en el camino correcto. Por eso te invito a escuchar con atención, a abrir tu mente, y si aún no lo has hecho, a suscribirte a este canal, porque lo que estás a punto de descubrir no lo encontrarás en ninguna enseñanza convencional. Quédate hasta el final, porque este conocimiento puede transformar por completo la manera en que entiendes tu poder interior. Y para que lo veas con claridad, aquí te revelo el primer secreto. El universo no responde al brillo pasajero de tu estado de ánimo, sino al fuego constante de tu identidad. En este punto el camino se vuelve más delicado y a la vez más poderoso. Lo que realmente crea tu realidad no son los deseos que declaras con la mente consciente, sino aquello que tu corazón acepta como verdadero cuando estás más desnudo y vulnerable frente a la vida. No basta con repetir frases positivas como si fueran conjuros mágicos. Soy abundante, tengo éxito, todo me sale bien. Puedes decirlo 1000 veces al día, pero si en lo profundo de tu ser late la convicción de que nada funciona, de que no mereces recibir o de que el fracaso te persigue, será esa vibración la que tu subconsciente tomará como semilla. Y el universo, fiel como un espejo, la multiplicará en formas, situaciones y experiencias. Porque el universo no responde al ruido de tus palabras. Responde al murmullo que llevas en silencio, a ese pulso emocional que vibra aún cuando intentas ocultarlo. Los sabios egipcios lo comprendían bien, y por eso hablaban de Anubis como el guardián del juicio secreto. Él no solo acompañaba a las almas en el tránsito hacia el más allá, sino que era quien colocaba el corazón del difunto en la balanza frente a la pluma de Maat, símbolo de la verdad cósmica. Esa imagen, grabada en los papiros funerarios, no era un simple ritual de ultratumba, era una metáfora de la vida misma. El corazón, en la visión egipcia, no era un órgano cualquiera, sino el registro del verdadero peso emocional del individuo. Era el libro abierto de lo que realmente había sentido y creído, más allá de las apariencias, los títulos o las máscaras. Si el corazón pesaba más que la pluma, significaba que había acumulado demasiado lastre, culpas, miedos, resentimientos, falsas creencias. Y esa densidad lo apartaba del equilibrio con la esencia universal. Piensa en esto aplicado a ti, hoy. ¿Cuántas veces, en tu mente racional, dices que confías, pero en tu interior arrastras la desconfianza? ¿Cuántas veces afirmas que eres capaz, mientras una voz interna te recuerda cada error? Esa contradicción es la que decide el rumbo de tu vida. Porque no es lo que proclamas cuando estás motivado lo que toma forma, sino lo que aceptas como verdad en los momentos en que te sientes roto. El subconsciente no graba tus discursos públicos ni tus mantras repetidos como papagayo. Registra lo que permites entrar cuando caes, cuando te quiebras, cuando sientes que la vida te da la espalda. Ahí, en ese instante de debilidad, es cuando defines tu vibración real. Y esto explica por qué las caídas son tan peligrosas. No porque caigas, pues todos caen, sino porque al caer, muchas veces aceptas sin cuestionar la idea de que no hay salida, de que el universo no te sostiene, de que estás solo. Ese sí silencioso a la desesperanza es lo que el subconsciente toma como decreto. Y desde ahí comienza a moldear tu realidad. Quizás pienses que esto es injusto, que es demasiado duro que tus momentos de fragilidad definan más que tus esfuerzos conscientes. Pero ni Anubis ni los hermetistas hablaban de castigo o juicio. Decían, simplemente, que el universo no juzga, refleja. No distingue entre tus emociones nobles o tus emociones sombrías. Solo responde a la vibración más profunda que sostienes, porque esa es la señal más fuerte que emites. Si en tu núcleo íntimo crees que falta algo, tu realidad mostrará esa falta. No como un castigo divino, sino como pura coherencia vibracional. Es el eco de tu propia frecuencia resonando en el mundo material. Ahora, piensa en tu experiencia cotidiana. ¿Cuántas veces te dijiste todo va a salir bien, pero en el fondo temías que no fuera así? ¿Cuántas veces visualizaste un futuro luminoso, pero inmediatamente surgió la punzada de la duda?
Esa voz que te susurraba, ¿y si esto falla? Ese conflicto interior crea un campo vibratorio dividido, como una cuerda que vibra en dos notas contradictorias. Y el universo, obedeciendo su principio de correspondencia, te devuelve exactamente esa dualidad. Avances que se entrecortan, resultados inestables, logros que se desmoronan en el momento menos esperado. Por eso tantas personas luchan durante años sin ver frutos. Porque una parte de ellas desea con todo el corazón, pero otra parte lo niega en silencio. Y el subconsciente siempre termina registrando aquella parte que se siente más verdadera en los momentos de fragilidad. Pero aquí está el giro que casi nadie comprende: esa fragilidad no es tu enemigo. Ese momento en que sientes miedo, vacío o carencia no es el fin, sino la puerta. Porque es ahí donde puedes ver con claridad qué creencia está realmente guiando tu vida. Esa vulnerabilidad es el espejo que te revela la verdad de tu corazón. Y Anubis lo sabía. Por eso la balanza no era un castigo, sino un símbolo de revelación. El peso de tu corazón no se mide para condenarte, sino para mostrarte lo que llevas dentro. Y solo cuando lo ves con honestidad, puedes comenzar a equilibrarlo, a liberar lo que sobra y a vivir en el sendero del medio. Sentir miedo, tristeza o enojo no es una señal de debilidad. Es humano, es natural, es parte del flujo que atraviesa a todo ser vivo. El verdadero problema no radica en la emoción que llega y luego se va, como las olas que golpean la orilla. El problema comienza cuando conviertes esa ola pasajera en una identidad fija, cuando confundes el mar en movimiento con una prisión eterna. Ahí es donde se comete el gran error. Porque sentir miedo no significa que seas una persona miedosa, es solo una emoción que tocó tu puerta. Experimentar tristeza no implica que tu vida esté condenada a la infelicidad, es únicamente un pasaje de sombra en tu viaje. Pero cuando aceptas esas sensaciones como si fueran tu verdad permanente, ahí sellas un decreto silencioso que tu subconsciente recibe como ley y que el universo refleja de regreso en tu camino. Necesito que lo entiendas con toda claridad. Mientras en lo más profundo de ti aceptes la idea de que algo está roto en ti o de que tu vida está marcada por la falta, da igual cuánto estudies, cuánto medites o cuántos mantras repitas. Porque al final no es el intelecto el que construye tu realidad, sino esa vibración invisible que tu corazón carga en silencio cuando nadie te observa. Este punto es crucial, pero aún no ha llegado el momento de mostrarte cómo transformar esa programación interior. Antes de poder cambiar lo que tu subconsciente guarda, necesitas comprender cómo llegaron ahí esas verdades torcidas, cómo se infiltraron poco a poco hasta convertirse en raíces que hoy sostienen tu realidad. Intentar reprogramar sin entender la programación es como pintar sobre un muro agrietado. Tarde o temprano, la pintura se cae y la grieta vuelve a aparecer. Por eso, en el próximo paso, te mostraré cómo esas ideas limitantes entraron en tu mente sin permiso, cómo fueron sembradas en tus años más vulnerables y qué hacer para romper ese ciclo oculto. Pero antes, respondamos a la gran pregunta: si el subconsciente es tan poderoso, ¿cómo hacer que acepte un nuevo camino? Para comprenderlo, debemos regresar a un tiempo en que el conocimiento no estaba dividido en compartimentos. En aquella época, la espiritualidad, la ciencia y la filosofía eran ríos que nacían de la misma fuente. Y en ese horizonte surge Anubis, el guardián de los misterios, el que pesaba el corazón de los hombres frente a la pluma de la verdad, el que conocía no solo el tránsito de las almas hacia lo eterno, sino también el tránsito de las ideas hacia la mente. Anubis no era un simple símbolo grabado en piedra ni un mito que servía para infundir temor. Era la representación del maestro que comprendía la estructura invisible del cosmos y que enseñaba a los iniciados cómo caminar por la vida sin ser arrastrados por la marea de las emociones. Su enseñanza iba más allá del positivismo moderno, más allá de fingir una sonrisa o de obligarse a estar siempre en paz. Su sabiduría era radical y transformadora. Mostraba que la verdadera elevación de la conciencia no consiste en elegir un polo de la balanza, sino en situarse en un punto más allá de ambos. Porque existe un estado en el que lo positivo y lo negativo siguen ocurriendo en el mundo, pero ya no gobiernan tu interior. Ese estado es lo que los antiguos llamaron el camino del medio. Es importante aclarar esto: muchos confunden el equilibrio con apatía.
Creen que caminar en el medio es no involucrarse, vivir anestesiado o sin emociones. Pero el camino del medio no es indiferencia, ni pasividad, ni renuncia. El camino del medio es un estado de lucidez donde puedes sentir intensamente, pero sin quedar atrapado. Es mirar la tormenta sin olvidar que tú no eres la tormenta. Mientras la mayoría corre de un extremo al otro, persiguiendo la gloria y huyendo del fracaso, buscando placer y evitando dolor, el verdadero buscador aprende a permanecer en el centro, testigo de los ciclos, sin identificarse con ellos. Esto no significa que no experimente emociones. Significa que no permite que esas emociones lo arrastren como hojas al viento. En el lenguaje hermético, esta enseñanza fue llamada el principio de neutralización. Anubis decía que las leyes inferiores, la polaridad, el ritmo, el eterno vaivén del péndulo, no podían ser eliminadas, pero sí trascendidas. No significa que el péndulo deje de oscilar. Significa que aprendes a no ser su prisionero. Es como subir un peldaño en un gran juego. Desde abajo, los jugadores se golpean, se empujan y luchan con las piezas. Pero desde arriba, puedes ver todo el tablero, comprender sus movimientos y actuar con sabiduría. La vida sigue fluyendo, las mareas suben y bajan, los días se convierten en noches, pero tú ya no eres un náufrago, eres un navegante consciente. Siglos después, Buda también hablaría de esto. Lo llamó igualmente el camino del medio. Y lo enseñó como la vía para liberarse del sufrimiento, no a través de la negación de la vida ni del apego ciego a ella, sino a través de una conciencia clara, serena, que actúa sin apegarse al resultado. Pero esta sabiduría no nació en la India ni en los monasterios budistas. Ya estaba en las arenas del Nilo, en los templos donde se invocaba a Anubis. Él sabía que el universo es un gran ciclo de respiraciones cósmicas, que todo lo que se expande tarde o temprano se contrae, y que aferrarse a un polo mientras se ignora el otro es luchar contra la propia naturaleza del cosmos. El verdadero secreto, entonces, no es huir del dolor ni obsesionarse con el placer, no es negar las emociones ni fingir felicidad eterna. El secreto está en aprender a caminar con el corazón equilibrado, ligero como la pluma, en el sendero donde ni la euforia ni el miedo dictan tu identidad. Ese es el camino del medio. Existe un lugar silencioso dentro de ti, una frecuencia que no rechaza la dualidad ni tampoco se deja arrastrar por ella. Ese es el espacio donde nace la verdadera estabilidad, no la rigidez de una roca inmóvil, sino la flexibilidad de un río que sigue fluyendo aunque cambie su cauce. Y quiero que prestes mucha atención aquí, porque es en este punto donde la mayoría se confunde. Muchos creen que equilibrio es quedarse quieto, vivir sin riesgo, no sentir demasiado, no actuar demasiado. Pero el equilibrio real no es ausencia de movimiento. El equilibrio es moverse con conciencia, atravesar los picos y los valles de la vida sin perderse en ninguno. Es permitir que la alegría te acaricie sin convertirla en adicción, y dejar que la tristeza te toque sin permitirle transformarse en condena. Es comprender que cada emoción es un visitante y que tu casa interior es mucho más amplia que cualquiera de ellos. Pero cuidado, equilibrio no significa pasividad. Existe una frecuencia particular que sostiene tu realidad, y no se trata de emociones fugaces. Esa frecuencia es tu identidad. Este es el paso que casi nadie da. La mayoría sigue creyendo que frecuencia es lo mismo que emoción. Piensan que, con sentir gratitud unos minutos o alegría pasajera, ya han hecho todo el trabajo. Pero eso es apenas la superficie. La verdadera frecuencia que crea tu mundo no cambia según tu humor del día ni depende de si amaneciste optimista o cansado. La frecuencia es más honda. Es la imagen íntima que aceptas de ti mismo. Es la historia que tu corazón cuenta en silencio sobre quién eres. No lo que quieres ser mañana, sino lo que reconoces como tu verdad ahora. Y aquí está la clave que lo transforma todo. La emoción es viento, la frecuencia es tierra. La emoción sopla y se va, la frecuencia sostiene y permanece. La emoción es un efecto de lo que ocurre afuera, la frecuencia es la base que moldea lo que ocurre afuera. Por eso muchos practican visualizaciones y afirmaciones, pero luego pasan la mayor parte del día identificándose con una versión débil, limitada y temerosa de sí mismos. Y al final,
No cuenta lo que imaginas 5 minutos, sino lo que aceptas las otras 23 horas como tu verdad. Los antiguos egipcios entendieron este misterio y lo simbolizaron en Anubis, guardián del corazón humano. Para ellos, el universo no respondía a los pensamientos dispersos, sino a lo que se pesaba en lo más íntimo del ser. El corazón ligero creaba realidades ligeras, el corazón cargado, realidades pesadas. Pregúntate ahora, cuando no hay nadie viéndote, cuando el ruido del mundo calla, ¿qué historia repite tu mente? ¿Qué identidad sostienes en el silencio? Porque esa narrativa interior es la frecuencia que organiza tu vida, el pulso invisible que dibuja tu destino. Aquí comienza el cambio verdadero. No basta con desear ser diferente si no cambias la identidad con la que caminas cada día. La frecuencia no se altera con frases bonitas. Se altera cuando eliges, desde adentro, quién eres en verdad y lo sostienes aunque el mundo todavía no lo refleje. ¿Pero dónde actúa esa frecuencia? No en lo físico, que es solo el desenlace. El mundo visible es la última estación, el resultado final de un viaje mucho más largo. El origen está en lo invisible, en la mente y en el espíritu. Fuimos educados para creer que lo real es lo que podemos tocar, medir o contar. Pero eso es apenas un fragmento mínimo de la verdad. La creación empieza en planos demasiado sutiles para ser percibidos por los sentidos comunes. Es allí, en lo invisible, donde tu frecuencia vibra primero. Es allí donde la identidad interior comienza a proyectarse como semilla. Luego, esa semilla se impregna de intención y energía. Y finalmente, desciende al plano físico para convertirse en experiencia concreta. Anubis custodiaba este proceso con un símbolo, la balanza. Porque el corazón debe estar equilibrado, sin peso de dudas ni cadenas de carencia, para que la frecuencia descienda pura hacia la materia. Por eso, la práctica más importante no es pensar en lo que deseas como algo lejano, sino pensar desde ese deseo, como si ya lo habitaras. Mientras imagines que está fuera de ti, refuerzas la distancia. Pero cuando piensas desde la identidad que ya lo vive, cambias tu frecuencia en el presente. La diferencia puede parecer pequeña, pero es la diferencia entre seguir esperando y comenzar a crear. Lo verdaderamente desafiante no es soñar cuando todo está a tu favor, sino sostener tu frecuencia cuando las circunstancias externas parecen contradecirte. Ese es el examen que muchos no superan. Comienzan con fe, pero ante la primera tormenta su corazón se llena de peso. El subconsciente registra esa derrota y el proceso se detiene. Pero quien mantiene la identidad aún en medio del caos, quien recuerda que es creador aunque el mundo grite lo contrario, termina viendo cómo la realidad externa se rinde ante su vibración interna. Ese es el secreto que Anubis guardaba. No son los acontecimientos los que dictan quién eres, es quién eres lo que transforma los acontecimientos. Y ahora quiero invitarte a dar un paso más. Si esta enseñanza resonó contigo, suscríbete a este canal y deja aquí abajo un comentario con la frase, mi frecuencia ya despertó. Así sabré que eres parte de aquellos que no solo escuchan, sino que se comprometen con su transformación interior.